Hace 10.000 millones de años, en un rincón del universo que todavía no existía ningún ser humano para ver, una estrella cometió el error más catastrófico que puede cometer una estrella. Se acercó demasiado. No a otra estrella, no a una nebulosa, no a ninguno de los objetos que llenan el cosmos con su luz y su calor. Se acercó a algo que no emite luz, que no emite calor, que no emite nada en ninguna longitud de onda que puedas detectar con ningún instrumento. Se acercó a un agujero negro supermasivo con una masa 500 millones de veces mayor que la de nuestro Sol. Y lo que ocurrió a continuación fue la explosión de energía más violenta que la ciencia haya registrado jamás en un objeto de este tipo. La estrella no murió como mueren las estrellas normales. No envejeció despacio. No colapsó en una supernova discreta. Fue estirada. Fue rasgada. Fue convertida en una cuerda incandescente de plasma que se enroscó alrededor del borde del abismo, girando cada vez más rápido, calentándose a temperaturas que ningún laboratorio en la Tierra puede reproducir, brillando con la intensidad de 10 billones de soles. 10 billones. No millones, no miles de millones. 10 billones de soles ardiendo al mismo tiempo en el mismo punto del espacio. Y ese destello, esa llamarada que liberó en su punto máximo tanta energía como la conversión total de una masa solar completa en radiación pura. Tal como predice la ecuación más famosa de la historia de la física, E igual a mc², ese destello salió disparado en todas direcciones a través del cosmos. Viajó durante 10.000 millones de años a través del espacio en expansión. Cruzó épocas en las que ni el Sol, ni la Tierra, ni ningún ser vivo existía todavía. Y llegó el 2 de abril de 2018 a un sensor en el Observatorio Palomar de California. El sensor lo registró, lo archivó, y durante 5 años, el destello más potente jamás detectado de un agujero negro supermasivo esperó en 1982 una base de datos, sin que nadie supiera todavía lo que era. Lo que ocurrió cuando los astrónomos finalmente entendieron lo que tenían en sus manos, los números que no querían creer, las verificaciones que hicieron para descartar que se hubieran equivocado, y lo que el evento de J2245+3743 revela sobre lo que ocurre en el lugar más violento del universo conocido, es lo que vamos a ver esta noche. Y cuando lleguemos al final, la pregunta que ninguna física puede responder todavía, la pregunta de qué ocurre exactamente en el punto donde la materia cruza el horizonte de sucesos y desaparece para siempre, esa pregunta ya no va a sonarte abstracta. Por el final de esta noche, vas a entender 4 cosas que cambian la manera en que piensas sobre los agujeros negros y sobre los límites de lo que la física puede explicar. La primera, ¿qué son exactamente los agujeros negros supermasivos? ¿Cómo llegaron a ser lo que son? ¿Y por qué el universo primitivo estaba lleno de ellos, activos y hambrientos de una manera que el universo actual ya no puede replicar? Cuando entiendas eso, la distancia de 10.000 millones de años, luz de J2245+3743, dejará de ser un número abstracto y se convertirá en una ventana a una época del cosmos radicalmente diferente de la nuestra. La segunda, ¿qué es exactamente un evento de disrupción de marea? ¿Qué ocurre físicamente cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro? ¿En qué orden se producen los procesos de destrucción? ¿Por qué el agujero negro no la engulle de golpe, sino que la devora lentamente durante años? ¿Y por qué ese proceso de devoración es el más luminoso que el universo puede producir sin que se traten de 2 galaxias enteras colisionando? La tercera, ¿qué encontró el equipo de Matthew Graham en el Caltech cuando analizó J2245+3743 con los datos del observatorio Keck en Hawái
en 2023. ¿Qué los hizo detenerse? ¿Qué verificaciones hicieron? Porque los números parecían imposibles. ¿Y por qué el destello registrado es 30 veces más brillante que cualquier otro destello de agujero negro observado hasta la fecha en la historia de la astronomía? Y la cuarta, la que conecta todo y que es la razón de fondo por la que este evento importa más allá del récord. ¿Qué es lo que J2-245+3743 dice sobre los límites de la física tal como la conocemos? Porque hay una pregunta que el destello del agujero negro más brillante jamás visto plantea con una claridad que ningún otro objeto cósmico había planteado antes. Una pregunta que involucra la relatividad general, la mecánica cuántica, el horizonte de sucesos y la información que desaparece para siempre en el interior del abismo. Una pregunta que la física aún no sabe responder. Empieza ahora. Para entender por qué J2-245+3743 existe donde existe, necesitas entender qué clase de universo había hace 10.000 millones de años. El universo actual tiene 13.800 millones de años. Lo que vemos cuando miramos a J2-245+3743 ocurrió cuando el universo tenía aproximadamente 3.800 millones de años. Un universo que había existido durante menos de un tercio del tiempo que lleva existiendo ahora. Un universo joven, caliente, denso, lleno de materia y de energía de una manera que el universo actual, expandido y diluido por miles de millones de años adicionales de crecimiento, ya no puede replicar. En ese universo joven, los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias eran monstruously activos. La palabra técnica es que eran AGN, núcleos galácticos activos. Un AGN es simplemente un agujero negro supermasivo que está en proceso activo de alimentarse del material que lo rodea. La mayoría de las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro. El de la Vía Láctea se llama Sagitario A estrella y tiene una masa de 4 millones de masas solares. En este momento está en un estado relativamente tranquilo. Se alimenta, pero despacio. En el universo primitivo, los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias recién formadas tenían abundancia de material para consumir. El universo joven era más denso. El gas intergaláctico estaba más concentrado. Y las galaxias en proceso de formación estaban inmersas en corrientes de material que alimentaban constantemente sus centros. Los AGN del universo joven brillaban con intensidades que hacen que los AGN actuales parezcan velas junto a reflectores industriales. Los cuásares son la manifestación más extrema de eso. Un cuásar es un AGN tan luminoso que eclipsa completamente la luz de toda la galaxia que lo contiene. El astrónomo Maarten Schmidt identificó el mecanismo en 1963. No eran estrellas. Eran agujeros negros supermasivos alimentándose a velocidades extremas en galaxias del universo primitivo. Los cuásares más brillantes conocidos, como el 3C273 en la constelación de Virgo, brillan con luminosidades de entre 100 y 10.000 veces la de la Vía Láctea entera. Todo ese brillo proviene de un volumen no mayor que nuestro sistema solar. J2-245+3743 es un AGN del universo primitivo. Su agujero negro tiene una masa estimada de 500 millones de masas solares. En su estado normal, antes del destello de 2018, ya era uno de los objetos más luminosos de su época. Un cuásar en actividad. Y entonces, en algún momento antes de que los sensores del Zwicky Transient Facility lo captaran el 2 de abril de 2018,
algo más ocurrió. Una estrella que orbitaba en el interior del disco de acreción del AGN se desvió de su órbita y se acercó al borde del abismo más de lo que ningún objeto puede acercarse y sobrevivir. Y ahí empieza la historia que vamos a contar esta noche. Para entender lo que le ocurrió a la estrella que produjo el destello de J2245 más 3743, necesitas entender qué es un evento de disrupción de marea. Las fuerzas de marea son el mismo principio que produce las mareas oceánicas en la Tierra. La Luna no ejerce la misma fuerza gravitatoria sobre todos los puntos de la Tierra. El lado más cercano es atraído con más fuerza que el centro, que a su vez es atraído con más fuerza que el lado más lejano. Esa diferencia de atracción actúa como una fuerza de estiramiento. El agua, que es fluida, responde visiblemente a ese estiramiento y produce las mareas. Ahora traslada ese principio a una escala incomparablemente mayor. Una estrella de 30 masas solares que orbita en las inmediaciones de un agujero negro de 500 millones de masas solares está sometida a un gradiente gravitacional descomunal. Cuando la estrella se acerca lo suficiente, ese gradiente supera la fuerza gravitatoria interna de la estrella que la mantiene cohesionada. El resultado es que la estrella comienza a elongarse en la dirección del agujero negro, a convertirse en una forma cada vez más alargada que los astrofísicos describen con la imagen del espagueti estelar. Spaghettification. Ese filamento se divide en dos partes. La mitad que cae hacia el agujero negro espirala hacia el disco de acreción. La mitad que es expulsada sale lanzada al espacio interestelar a velocidades relativistas. La mitad que cae espirala hacia adentro, calentándose a temperaturas de millones de grados, emitiendo radiación a través de todo el espectro electromagnético. Una llamarada que en el caso de J2245 más 3743 brilló con la intensidad de 10 billones de soles. K. E. Savick Ford, de la Ciudad Universidad de Nueva York, describió la energía involucrada con una imagen que es técnicamente precisa y visualmente impactante. Si conviertes todo el Sol en energía usando la famosa fórmula E igual a mc², esa es la cantidad de energía que este destello ha estado emitiendo desde que comenzamos a observarlo. Una masa solar completa convertida en radiación pura. Lo que hace el caso de J2245 más 3743 diferente de los otros 100 eventos de disrupción de marea registrados hasta la fecha es dónde ocurrió. La mayoría de los TDE ocurren alrededor de agujeros negros en estado tranquilo. Cuando una estrella cae en uno de esos agujeros negros tranquilos, el destello resalta sobre el fondo oscuro, de manera relativamente fácil de detectar. J2245 más 3743 no es un agujero negro tranquilo. Es un AGN activo que ya estaba brillando intensamente antes de que la estrella se acercara. Añadir el destello de un TDE sobre ese fondo es como encender un proyector de cine dentro de un estadio iluminado. El proyector tiene que ser extraordinariamente potente para distinguirse del fondo. J2245 más 3743 era extraordinariamente potente, 40 veces más luminoso que la actividad normal del AGN, 30 veces más luminoso que cualquier otro TDE registrado. Matthew Graham del Caltech describió el descubrimiento con una frase que captura exactamente el nivel de sorpresa. Los datos energéticos muestran que este objeto está muy lejos y es muy brillante. Esto no se parece a ningún AGN que hayamos visto nunca. El 2 de abril de 2018, los sistemas automatizados del Zwicky Transient Facility registraron un cambio de brillo en un objeto en la dirección de las coordenadas
2245+3743. El ZTF está diseñado exactamente para esto. Fotografía la mitad del cielo nocturno visible cada 3 noches, comparando cada imagen con las imágenes previas del mismo área para detectar objetos que hayan cambiado de brillo. Cuando el ZTF detectó el cambio de brillo en J2245+3743, el equipo usó el telescopio Hale de 200 pulgadas en el Observatorio Palomar para obtener un espectro del objeto. Un espectro descompone la luz en sus longitudes de onda individuales, produciendo una huella dactilar que permite identificar qué procesos físicos están generando esa luz. El espectro obtenido en 2018 no reveló nada inusual. El objeto fue archivado. En 2023, 5 años después del primer registro, el equipo de Graham revisó los datos acumulados de J2245+3743 y notó algo que en 2018 no habría podido verse. El destello SU estaba apagando más lentamente de lo esperado. Los eventos de disrupción de marea tienen curvas de luz características. El ritmo al que J2245+3743 se estaba apagando era mucho más lento que el que los modelos predecían para un TDE estándar, lo cual significaba que la cantidad de energía total involucrada era mucho mayor de lo que el equipo había asumido inicialmente. Obtuvieron un nuevo espectro del observatorio Keck de Hawái. Y cuando los datos del Keck llegaron y el equipo los analizó, lo que encontraron los hizo detenerse. Graham describió la reacción del equipo con una honestidad que habla de cuánto superaba J2245+3743 cualquier expectativa previa. Al principio, realmente no nos creíamos los números sobre la energía. No te creías los números sobre la energía. Eso, dicho por el investigador principal de un estudio publicado en Nature Astronomy, dice más sobre la escala del fenómeno que cualquier cifra. La primera explicación alternativa que descartaron fue que el objeto fuera una fuente de emisión dirigida, un blazar con el chorro apuntado hacia la Tierra. Si fuera así, la luminosidad aparente sería mucho mayor que la intrínseca. Para descartar esa posibilidad, el equipo recurrió a los datos infrarrojos de la misión WISE de la NASA. Los datos de WISE descartaron esa posibilidad con claridad. La segunda explicación alternativa fue una supernova. Pero incluso las supernovas más luminosas conocidas tienen luminosidades entre 4 y 6 órdenes de magnitud, por debajo de lo que muestra J2245+3743. Ford lo expresó sin ambigüedad. Las supernovas no son suficientemente brillantes para explicar esto. La tercera fue una amplificación por lente gravitacional. Los datos de posición y espectrales la descartaron. Descartadas todas las alternativas, el equipo concluyó lo que los números habían estado diciendo desde el principio. J2245+3743 era el destello de agujero negro más brillante jamás registrado. 30 veces más luminoso que cualquier evento anterior. Equivalente a la conversión completa de una masa solar en radiación pura. Y la estrella que lo produjo todavía no ha sido devorada por completo. Cuando Matthew Graham describe el estado actual de J2245+3743, usa una imagen que es técnicamente precisa y visualmente perturbadora. La estrella es como un pez a mitad de la garganta de la ballena. No ha sido devorada por completo. El proceso de destrucción comenzó hace más de 7 años en tiempo terrestre, pero la física del evento de disrupción de marea hace que la caída de la materia estelar hacia el agujero negro sea un proceso lento, que puede durar años o décadas, dependiendo de la masa de la estrella víctima. Cuando la estrella es rasgada por las fuerzas de marea, la mitad de su masa que cae hacia el agujero negro
no cae directamente al interior. La conservación del momento angular hace que el material forme un disco, una estructura aplanada de plasma en rotación. El material del borde exterior del disco cae gradualmente hacia el interior, transfiriendo momento angular al gas más externo. El proceso es turbulento, caótico, y la tasa a la que el material finalmente cae al agujero negro varía con el tiempo. En el caso de una estrella masiva como la víctima de J2-245-3743, 30 masas solares o más de plasma, el proceso dura años. El equipo estima que la duración total del evento será de aproximadamente 11 años en tiempo terrestre. Pero ese número tiene que corregirse por la dilatación temporal cosmológica. Cuando observamos un evento que ocurrió hace 10.000 millones de años, la luz que emitió ha viajado a través del espacio en expansión durante todo ese tiempo. Las ondas de luz se estiraron junto con el espacio, y la tasa a la que los fotones llegan a nuestros detectores se diluyó, de manera que vemos el evento como si transcurriera más despacio de lo que realmente transcurrió. En el caso de J2-245-3743, ese efecto tiene el siguiente resultado. Práctico. 7 años en nuestro tiempo corresponden a aproximadamente 2 años en el tiempo del sistema donde ocurrió el evento. Estamos viendo todo a una cuarta parte de la velocidad real. Graham lo expresó directamente. 7 años en nuestro tiempo son 2 años en el tiempo de ellos. Estamos viendo el evento transcurrir a cámara lenta. Eso significa que estamos observando, en tiempo casi real, aunque ralentizado, el proceso de destrucción de una estrella por un agujero negro supermasivo en el universo primitivo. Un proceso que ocurrió hace 10.000 millones de años, pero que todavía no ha terminado desde nuestra perspectiva temporal. La estrella todavía se está cayendo. El disco todavía está activo. El destello todavía se está apagando. Pero la pregunta más inquietante que plantea J2-245-3743 no tiene que ver con la duración del evento ni con la distancia. Tiene que ver con lo que ocurre con la estrella, o más específicamente con la información que la describía, una vez que su material cruza el horizonte de sucesos del agujero negro. Y esa pregunta lleva décadas sin respuesta. Para entender por qué la pregunta sobre la información del agujero negro es tan difícil de resolver, necesitas entender exactamente qué es el horizonte de sucesos y por qué su existencia crea una contradicción tan profunda en la física. El horizonte de sucesos no es una superficie física, no es una membrana que puedas tocar. Es simplemente el radio, a partir del cual la velocidad de escape supera la velocidad de la luz. Dado que nada puede moverse más rápido que la luz, nada puede escapar desde dentro del horizonte. Para el agujero negro de J2-245-3743, con 500 millones de masas solares, el radio del horizonte de sucesos es de aproximadamente 15.000 millones de kilómetros. Aproximadamente la distancia de la Tierra a Plutón. Dentro de ese volumen, el espacio-tiempo está tan curvado que toda trayectoria posible apunta hacia la singularidad central. La relatividad general predice algo contraintuitivo. Un observador que cruzara el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo, como J2-245-3743, no notaría nada especial en el momento del cruce. Las fuerzas de marea serían imperceptibles a esa escala. El espacio parece normal. El tiempo parece fluir normalmente. No hay ninguna señal física local que indique que se ha cruzado el umbral de no retorno. Para un observador externo, la situación sería completamente diferente. La gravedad extrema cerca del horizonte causa dilatación temporal gravitacional intensa. Un observador externo
vería al observador que cae acercarse al horizonte cada vez más lentamente, cada vez más enrojecido por el corrimiento al rojo gravitacional, hasta que prácticamente se congela en el tiempo justo en el borde del horizonte, desvaneciéndose en rojo oscuro hasta volverse invisible. Desde la perspectiva del observador que cae, el cruce del horizonte es completamente transparente. Cruza y continúa. Y desde ese momento, toda trayectoria posible en el espacio-tiempo apunta hacia la singularidad en el centro. No en el sentido de que la singularidad está en una dirección del espacio, en el sentido de que la singularidad está en el futuro de cada punto dentro del horizonte, de la misma manera que el mañana está en el futuro de hoy. Dentro del horizonte, acercarse a la singularidad no es moverse hacia un lugar, es moverse hacia adelante en el tiempo. ¿Y qué ocurre en la singularidad? La respuesta honesta es que no lo sabemos. La relatividad general predice que la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas. Pero las infinidades en física siempre señalan el límite de validez de la teoría. La singularidad es el punto donde la física conocida falla completamente, donde las ecuaciones producen infinitos, donde la teoría se rompe. Para entender por qué la paradoja de la información del agujero negro es tan difícil de resolver, necesitas entender exactamente qué es el horizonte de sucesos y por qué su existencia crea una contradicción tan profunda en la física. El horizonte de sucesos no es una superficie física, no es una membrana que puedas tocar, no es un lugar donde ocurre algo dramático en el sentido que la intuición sugiere. Es simplemente el radio, a partir del cual la velocidad de escape, la velocidad que necesitarías para alejarte del agujero negro contra su gravedad, supera la velocidad de la luz. Y dado que nada puede moverse más rápido que la luz, nada puede escapar desde dentro del horizonte de sucesos. Para el agujero negro de J, 2245 más 3743, con una masa de 500 millones de masas solares, el radio del horizonte de sucesos es de aproximadamente 15.000 millones de kilómetros, aproximadamente la distancia de la Tierra a Plutón. Un volumen de espacio que a escala cósmica es diminuto, pero que desde dentro de él es todo el universo accesible. La relatividad general predice algo que resulta contraintuitivo. Un observador que cruzara el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo como J, 2245 más 3743, no notaría nada especial en el momento del cruce. Las fuerzas de marea serían imperceptibles a esa escala, porque para un agujero negro tan masivo, el gradiente gravitacional a través del cuerpo de un observador humano es muy pequeño en el momento de cruzar el horizonte. El espacio parece normal. El tiempo parece fluir normalmente. No hay ninguna señal física local que indique que se ha cruzado el umbral de no retorno. Para un observador externo que mirara hacia ese observador desde lejos, la situación sería completamente diferente. La gravedad extrema cerca del horizonte causa dilatación temporal gravitacional intensa. El tiempo transcurre mucho más lentamente cerca del horizonte que lejos de él. Un observador externo vería al observador que cae acercarse al horizonte cada vez más lentamente, cada vez más enrojecido por el corrimiento al rojo gravitacional, hasta que prácticamente se congela en el tiempo justo en el borde del horizonte, desvaneciéndose en rojo oscuro hasta volverse invisible. Desde la perspectiva del observador que cae, sin embargo, el cruce del horizonte es completamente transparente. Cruza y continúa. Y desde ese momento, toda trayectoria posible en el espacio-tiempo apunta hacia la singularidad en el centro. No en el sentido de que la singularidad
está en una dirección del espacio, en el sentido de que la singularidad está en el futuro de cada punto dentro del horizonte, de la misma manera que el mañana está en el futuro de hoy para todos los observadores fuera del horizonte. Dentro del horizonte, acercarse a la singularidad no es moverse hacia un lugar, es moverse hacia adelante en el tiempo. Ese intercambio entre el espacio y el tiempo dentro del horizonte es uno de los aspectos más extraños de la geometría del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro. Fuera del horizonte, puedes moverte hacia adelante o hacia atrás en el espacio, a izquierda o a derecha, hacia arriba o hacia abajo. Solo el tiempo está fijado hacia adelante. Dentro del horizonte, una de las dimensiones espaciales, la que apunta hacia la singularidad, está también fijada hacia adelante. No puedes alejarte de la singularidad, igual que no puedes moverte hacia atrás en el tiempo. La singularidad es inevitable, de la misma manera en que el futuro es inevitable. ¿Y qué ocurre en la singularidad? La respuesta honesta es que no lo sabemos. La relatividad general predice que la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven infinitas en la singularidad. Pero las infinidades en física siempre señalan el límite de validez de la teoría, no una propiedad física real. La misma relatividad general que predice la singularidad no puede describir lo que ocurre en ella, porque para hacerlo necesitaría incorporar efectos de mecánica cuántica que a esas densidades son dominantes y que la teoría, por construcción, no incluye. La singularidad es el punto donde la física conocida falla completamente, donde las ecuaciones producen infinitos, donde la teoría se rompe y ya no puede decirse nada con certeza. Toda la materia de la estrella destruida en J, 2, 2, 4, 5 más 3, 7, 4, 3, 30 o 200 masas solares de plasma, convertido en energía y en información cuántica, está cayendo hacia ese punto. No en el instante, en el transcurso de millones de años desde su perspectiva temporal, pero irremediablemente, sin ninguna posibilidad de retorno. Y la pregunta sigue siendo la misma que planteó Hawking en 1976. ¿Qué le ocurre a esa información? Stephen Hawking llegó a la paradoja de la información en 1974, a través de un camino inesperado. Estaba intentando calcular lo que ocurría con las partículas virtuales cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Las partículas virtuales son un fenómeno de la mecánica cuántica que no tiene equivalente en la física clásica. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no puedes conocer simultáneamente con precisión arbitraria la energía de un sistema y el tiempo durante el cual ese sistema tiene esa energía. Eso significa que incluso en el vacío del espacio, donde no hay ninguna partícula real, pueden aparecer espontáneamente pares de partículas y antipartículas que se aniquilan entre sí casi instantáneamente, tomando prestada energía del vacío cuántico y devolviéndola antes de que el principio de incertidumbre sea violado. En circunstancias normales, estas partículas virtuales aparecen y desaparecen sin dejar ninguna traza. Cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, sin embargo, Hawking calculó que algo diferente puede ocurrir. Si un par de partículas virtuales aparece justo en el borde del horizonte de sucesos, con una partícula dentro y su antipartícula fuera, la partícula dentro del horizonte no puede escapar y es absorbida por el agujero negro. La antipartícula fuera del horizonte, en lugar de aniquilarse con su pareja, escapa al espacio exterior como una partícula real. Desde la perspectiva de un observador lejano, parece que el agujero negro está emitiendo partículas. Esa es la radiación de Hawking. Y tiene una implicación crucial. La radiación de Hawking extrae energía del agujero negro, porque la partícula que cayó al interior
tenía energía negativa respecto al observador externo, reduciendo la masa total del agujero negro. Con el tiempo, un agujero negro aislado, que no acumula más materia, perdería masa gradualmente a través de la radiación de Hawking y eventualmente se evaporaría por completo. Para el agujero negro de J2245 más 3743, ese proceso tardaría un tiempo que supera incomparablemente la edad actual del universo, del orden de 10 a la 88 años. Para nuestros propósitos prácticos, J2245 más 3743 no se evaporará. Pero el principio es el que importa para la paradoja de la información. La radiación de Hawking, tal como la calculó Hawking originalmente, es radiación térmica perfectamente aleatoria. No contiene ninguna información sobre lo que cayó en el agujero negro. La radiación que emite un agujero negro que se evaporó después de haber absorbido una enciclopedia es idéntica a la que emite un agujero negro que se evaporó después de haber absorbido arena. La información cuántica que describía la enciclopedia o la arena ha desaparecido. Eso viola la unitariedad cuántica. Y en 1974, cuando Hawking publicó ese resultado, la reacción de la comunidad fue de aceptación relativamente tranquila. Las implicaciones no parecían urgentes, porque los agujeros negros son objetos tan extremos y tan distantes que la contradicción parecía filosófica más que práctica. Con el tiempo, la comunidad de física teórica fue reconociendo que la contradicción era más grave de lo que parecía. Si la información puede destruirse en los agujeros negros, entonces la mecánica cuántica no es una teoría fundamentalmente consistente. La unitariedad no es solo un principio conveniente. Es la razón por la que los cálculos cuánticos dan resultados que coinciden con los experimentos con una precisión de 15 cifras decimales en algunos casos. Si la unitariedad puede violarse, hay algo fundamentalmente incorrecto en la estructura de la mecánica cuántica. En 2004, Hawking cambió de posición. Anunció en una conferencia en Dublín que había resuelto la paradoja de la información y que la información no se destruye en los agujeros negros, sino que escapa codificada de maneras sutiles en la radiación de Hawking. La comunidad recibió el anuncio con escepticismo, y con razón. Hawking no proporcionó un mecanismo detallado ni una demostración matemática de cómo la información podría escapar sin violar la relatividad general. Desde entonces, los intentos de resolver la paradoja de la información se han convertido en uno de los campos más activos de la física teórica. Las principales aproximaciones al problema son las siguientes. La primera es la conjetura de complementariedad del agujero negro, propuesta por Leonard Susskind, Gerard 't Hooft y Larus Torlacius en 1993. La idea central es que no hay contradicción real, porque ningún observador puede ver simultáneamente la información cayendo al interior y escapando al exterior. Un observador que cae con la materia al interior del horizonte ve la información cayendo. Un observador externo ve la información escapando codificada en la radiación de Hawking. Ambas descripciones son consistentes desde las perspectivas de los observadores respectivos, y nunca pueden compararse porque ningún observador puede estar en ambos lugares al mismo tiempo. La paradoja sería un artefacto de intentar combinar dos descripciones que son complementarias pero no simultáneamente accesibles. El problema con la complementariedad es que en 2012, Ahmed Al-Meiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully publicaron un análisis que mostró que la complementariedad implica una contradicción aún más grave. Un observador que cae al interior de un agujero negro envejecido, en lugar de cruzar el horizonte suavemente como predice la relatividad general, encontraría una pared de fuego cuántica de energía infinita justo en el horizonte. Ese resultado, conocido por las iniciales de sus autores como el argumento AMPS,
o la paradoja del firewall, pone a la relatividad general y a la mecánica cuántica en colisión directa de una manera que la complementariedad no puede evitar. La segunda aproximación es el principio holográfico y la correspondencia ADS/CFT. Juan Maldacena descubrió en 1997 una correspondencia matemática exacta entre una teoría gravitacional en un espacio curvo y una teoría cuántica de campos sin gravedad en el borde de ese espacio. En el contexto de esa correspondencia, la unitariedad está garantizada, porque el sistema equivalente sin gravedad es unitario por construcción. La información no se destruye, porque el sistema holográfico equivalente la conserva. Pero esta solución tiene un problema. La correspondencia de Maldacena funciona en un tipo específico de espacio-tiempo, el espacio anti-de Sitter, que no es el tipo de espacio-tiempo en que vivimos. Extrapolar la solución a nuestro universo requiere suposiciones que no están justificadas rigurosamente. La tercera aproximación, y la que más atención ha generado en los últimos años, involucra los gusanos de Einstein-Rosen y el entrelazamiento cuántico. En 2013, Maldacena y Leonard Susskind publicaron un artículo que proponía una relación conceptual profunda entre dos fenómenos aparentemente no relacionados. Los gusanos de Einstein-Rosen, que son conexiones topológicas entre dos regiones del espacio-tiempo, predichas por la relatividad general, y el entrelazamiento cuántico de partículas, que es la correlación cuántica no local entre partículas a distancia. La propuesta, conocida por la ecuación ER, igual a EPR, donde ER son las iniciales de Einstein y Rosen, y EPR, las de Einstein, Podolsky y Rosen, que describieron el entrelazamiento, sugiere que el entrelazamiento cuántico entre la radiación de Hawking emitida por el agujero negro y el interior del agujero negro podría estar implementado por gusanos de Einstein-Rosen, microscópicos, que conectan el exterior con el interior. Esta última aproximación sigue siendo especulativa y no ha sido desarrollada hasta el punto de proporcionar una resolución matemáticamente rigurosa de la paradoja. Pero es la dirección de investigación más activa en la física teórica de los agujeros negros en 2026. Lo que todas estas aproximaciones tienen en común es que ninguna es completamente satisfactoria. Cada una resuelve algunos aspectos del problema y crea otros nuevos. Y todas requieren en algún punto asumir que la relatividad general o la mecánica cuántica, o ambas, tienen que ser modificadas de alguna manera que todavía no conocemos para producir una descripción consistente de lo que ocurre en el horizonte de sucesos de un agujero negro. J2-245 más 3743 no nos da la respuesta, pero nos da la escala más dramática posible del problema. La cantidad de información cuántica que está siendo absorbida por ese agujero negro en este evento es mayor que en cualquier otro evento de disrupción de marea observado. El problema no es abstracto, cuando hay 30 masas solares de materia organizada cayendo hacia un horizonte de sucesos que emite una radiación de la que no sabemos si conserva o destruye la información que contiene. Hay una pregunta en la física que Stephen Hawking planteó en 1976 y que durante casi 50 años ha permanecido sin respuesta satisfactoria. Una pregunta que conecta la relatividad general con la mecánica cuántica y que el destello de J2-245 más 3743 hace concreta de una manera que ningún ejemplo abstracto puede igualar. La pregunta es esta: ¿qué ocurre con la información cuando cae en un agujero negro? En la mecánica cuántica, cualquier sistema físico puede ser descrito completamente por su función de onda, que encapsula todos los estados posibles del sistema. Una de las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica es que la evolución de la función de onda en el tiempo es reversible.
La información que describe el estado del sistema se conserva. No puede destruirse. Esto es el principio de unitariedad, uno de los pilares más sólidos de la física cuántica, confirmado en miles de experimentos con precisiones extraordinarias. Ahora toma una estrella de 30 masas solares con una composición química específica, una estructura interna específica, un conjunto preciso de propiedades cuánticas que en principio describen completamente todo lo que hay que saber sobre esa estrella. Esa información, según el principio de unitariedad, no puede destruirse. Y ahora esa estrella cae en un agujero negro. La relatividad general describe lo que ocurre. Una vez que la materia cruza el horizonte de sucesos, no hay manera de que ninguna señal, ningún fotón, ninguna partícula, ninguna información en ningún sentido físico posible salga de vuelta al universo exterior. La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. La relatividad general dice que todo lo que cae en un agujero negro queda atrapado para siempre. Esas dos afirmaciones no pueden ser simultáneamente correctas. Eso es la paradoja de la información del agujero negro. Hawking añadió en 1974 la radiación que lleva su nombre. Los efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos hacen que los agujeros negros emitan una tenue radiación térmica, perdiendo masa lentamente con el tiempo. Pero esa radiación, tal como Hawking la calculó originalmente, es perfectamente aleatoria. No contiene ninguna información sobre lo que cayó en el agujero negro. Hay 3 posibilidades, y ninguna es completamente satisfactoria. La primera, la información se destruye, violando la unitariedad cuántica. La segunda, la información está codificada de maneras extremadamente sutiles en la radiación de Hawking, preservando la unitariedad, pero requiriendo correlaciones cuánticas de una complejidad sin precedentes. La tercera, hay efectos de gravedad cuántica cerca del horizonte que modifican el comportamiento predicho por la relatividad clásica de maneras que preservan la información, lo que requiere una teoría de gravedad cuántica que todavía no existe. En 2012, un análisis de Almeida, Marolf, Polchinski y Sully mostró que la complementariedad, que era la solución más popular al problema, implicaba que un observador cayendo al interior de un agujero negro envejecido encontraría una pared de fuego cuántica de energía infinita justo en el horizonte. Eso pone a la relatividad general y a la mecánica cuántica en colisión directa e inevitable. En 2013, Maldacena y Susskind propusieron que el entrelazamiento cuántico entre la radiación de Hawking y el interior del agujero negro podría estar implementado por gusanos de Einstein-Rosen microscópicos. La idea conocida como ER es igual a EPR. Es la dirección de investigación más activa en la física teórica de los agujeros negros en 2026 y sigue sin resolverse de manera rigurosa. J2245 más 3743 no nos da la respuesta, pero nos da la escala más dramática posible del problema. La cantidad de información cuántica que está siendo absorbida por ese agujero negro en este evento es mayor que en cualquier otro evento de disrupción de marea observado. El problema no es abstracto cuando hay 30 masas solares de materia organizada cayendo hacia un horizonte de sucesos que emite una radiación de la que no sabemos si conserva o destruye la información que contiene. Mientras J2245 más 3743 brilla con la intensidad de 10 billones de soles a 10.000 millones de años luz de distancia. Hay un agujero negro supermasivo que también está en el centro de una galaxia y que también acumula material ocasionalmente, pero en un estado radicalmente diferente. Está a 27.000 años luz de la Tierra, en el centro de la Vía Láctea.
y su nombre es Sagitario A estrella. Sagitario A estrella tiene una masa de 4 millones de masas solares, unos 125 veces menor que la del agujero negro de J 2245 más 3743. En términos absolutos, es un coloso. Pero en términos de actividad, en términos de lo que hace con el material que tiene disponible a su alrededor, es extraordinariamente tranquilo en comparación con los AGN del universo primitivo. La razón de esa tranquilidad es que el entorno del agujero negro central de la Vía Láctea en el universo actual está relativamente vacío de gas y polvo denso, en comparación con lo que había en el universo primitivo. El material de acreción disponible es escaso. Sagitario A estrella acumula material a una tasa que es 100 millones de veces menor que el límite de Eddington para su masa. Es un motor cósmico que está prácticamente en marcha en vacío. No siempre fue así. Hay evidencia de que Sagitario A estrella fue mucho más activo en el pasado. Las burbujas de Fermi, dos estructuras gigantes de plasma caliente que se extienden perpendiculares al plano galáctico por encima y por debajo del centro de la Vía Láctea, con una extensión de aproximadamente 50.000 años luz cada una, son consistentes con haber sido producidas por un episodio de actividad intensa de Sagitario A estrella hace entre 6 y 9 millones de años. En esa época, la Vía Láctea pudo haber tenido brevemente un AGN, del tipo que vemos en otras galaxias. Un agujero negro central activo, brillando con intensidades de cuásar. Eso nos pone a nosotros, viviendo en la Vía Láctea en 2026, en una posición peculiar. El agujero negro en el centro de nuestra galaxia fue activo hace relativamente poco tiempo, en escala cósmica. Hace 6 millones de años, los australopitecos, los ancestros más distantes de los humanos modernos, caminaban en el este de África. El universo de hace 6 millones de años era indistinguible del universo actual para cualquier observador. Y sin embargo, el agujero negro central de nuestra galaxia estaba emitiendo chorros de plasma energético que se extendían decenas de miles de años luz en ambas direcciones del plano galáctico. Hoy, Sagitario A estrella está dormido. Pero no completamente dormido. En 2019, el Event Horizon Telescope, una red de telescopios de radio distribuidos por todo el mundo, que actúan como un único telescopio del tamaño de la Tierra, produjo la primera imagen del horizonte de sucesos de un agujero negro, M87 estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, con una masa de 6.500 millones de masas solares. En 2022, el mismo instrumento produjo la primera imagen de Sagitario A estrella. Las imágenes muestran algo que los astrónomos esperaban, pero que todavía impresiona verlo. Un anillo brillante de plasma caliente rodeando una sombra oscura. La sombra es la proyección del horizonte de sucesos sobre el fondo de plasma brillante. Es la imagen directa del lugar donde el espacio-tiempo está tan curvado que la luz no puede escapar. El agujero negro a escala que los instrumentos pueden ver. Para Sagitario A estrella, el diámetro angular de ese anillo es de 52 microsegundos de arco, el equivalente a ver una pelota de golf en la Luna. Que los radiotelescopios del EHT pudieran resolverlo con suficiente nitidez para producir una imagen es uno de los logros técnicos más extraordinarios de la ciencia del siglo XXI. La imagen de Sagitario A estrella muestra también algo que J 2245 más 3743 no puede mostrar directamente: la variabilidad del plasma en el disco de acreción en tiempo casi real. Mientras el Event Horizon Telescope observaba Sagitario A estrella durante los días que duró la campaña de observación, el brillo del plasma variaba significativamente en escalas de tiempo de minutos a horas. Esa variabilidad
es consistente con plasma turbulentos que orbitan el agujero negro a una fracción de la velocidad de la luz, con estructuras que se forman y se destruyen rápidamente en el campo gravitacional extremo. J2-245-3743, a 10.000 millones de años luz de distancia, no puede ser resuelto de ninguna manera directa, con ningún instrumento actual. Lo que vemos de él es la suma total de toda su emisión, integrada sobre el disco de acreción completo. Pero la física que produce el destello de J2-245-3743 es la misma física que produce las variaciones de brillo en Sagitario a estrella, escalada por la diferencia de masa y de tasa de acreción. El plasma caliente en un disco de acreción es plasma caliente en un disco de acreción independientemente de si el agujero negro tiene 4 millones o 500 millones de masas solares. Esa escala de masas tiene una consecuencia que conecta a Sagitario a estrella con J2-245-3743 de manera directa. Se llama el escalado de la masa de Magorrian, o más generalmente la relación entre la masa del agujero negro central de una galaxia y las propiedades de la componente estelar de esa galaxia, específicamente la dispersión de velocidades de las estrellas en el bulbo central. Desde los años 90, los astrónomos han observado que la masa del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia está correlacionada con precisión sorprendente con las propiedades de la componente estelar de esa galaxia. Las galaxias con bulbos estelares más masivos tienen agujeros negros centrales más masivos. La relación sigue una ley de potencia con un exponente de alrededor de 5, lo que significa que si la dispersión de velocidades de las estrellas en el bulbo se duplica, la masa del agujero negro central aumenta por un factor de 32. Esa correlación es extraordinariamente precisa para objetos que, a priori, no tienen ninguna razón obvia para estar relacionados. El agujero negro central ocupa un volumen que es billones de veces menor que el bulbo estelar. Ninguna estrella del bulbo puede sentir directamente la gravedad del agujero negro central, que a esas distancias es completamente dominado por la gravedad del resto de las estrellas. Y sin embargo, el agujero negro sabe, de alguna manera, cuántas estrellas hay en el bulbo. La explicación más aceptada es que el agujero negro y el bulbo estelar crecieron juntos a lo largo de la historia de la galaxia, retroalimentándose mutuamente. Cuando el agujero negro estaba activo, los chorros de energía que emitía calentaban y dispersaban el gas interestelar del bulbo, regulando la tasa de formación estelar. Cuando el bulbo crecía a través de fusiones con otras galaxias, el material adicional que llegaba al centro realimentaba al agujero negro. El resultado es un equilibrio dinámico que produce la correlación observada. J2-245-3743 es un punto en ese proceso en el universo primitivo. El agujero negro estaba creciendo. La galaxia que lo albergaba estaba siendo moldeada por los episodios de actividad del AGN. Y el TDE que produjo el destello más brillante de su tipo fue un episodio de ese proceso de crecimiento y coevolución que duró 10.000 millones de años y que continúa en la galaxia correspondiente a J2-245-3743 hasta el día de hoy, aunque ya no podemos ver en tiempo real cómo está su agujero negro central. Más allá de la paradoja de la información, el destello de J2-245-3743 plantea preguntas específicas sobre los límites del modelo estándar de los AGN y sobre los procesos que ocurren en la región más violenta del cosmos conocido. El límite de Eddington es la luminosidad máxima que un objeto en acreción puede alcanzar de manera estable. Fue derivado por Sir Arthur Eddington en 1926 y se basa en un equilibrio de fuerzas. Cuando un agujero negro acumula materia, el material, caliente que cae,
emite radiación que ejerce presión hacia afuera. Si la luminosidad es demasiado alta, esa presión supera la fuerza gravitatoria que atrae el gas hacia adentro. El gas es expulsado y la tasa de acreción se reduce. Es un mecanismo de autorregulación que limita cuánto puede brillar un agujero negro de manera sostenida. Para el agujero negro de J, 2,245 más 3743, el límite de Eddington corresponde a una luminosidad de alrededor de 6 por 10 a la 46 ergios por segundo. En su pico de luminosidad, J2,245 más 3743 emitía en torno a 10 a la 47 ergios por segundo, superando el límite de Eddington en un factor de alrededor de 2. Superar el límite de Eddington no es imposible en principio. Los modelos de acreción super-Eddington lo permiten cuando el gas cae tan rápido que no hay tiempo para que la presión de radiación lo expulse, cuando el disco tiene geometrías inusuales que canalizan la emisión de manera asimétrica, o cuando el material está capturado dentro del disco en configuraciones que lo anclan gravitacionalmente. Pero una acreción super-Eddington de la magnitud de J2,245 más 3743, combinada con un TdE ocurriendo dentro de un AGN ya activo, produce condiciones que los modelos de acreción estándar no pueden reproducir con fidelidad. El equipo señaló específicamente en el artículo que la ausencia de un chorro de rayos X detectado en las observaciones disponibles es un dato importante. Los AGN en acreción intensa típicamente producen chorros relativistas que emiten intensamente en rayos X. En J2,245 más 3743 no se detecta esa señal con la intensidad esperada. Eso es consistente con un escenario donde el material de la estrella destruida está siendo parcialmente atrapado dentro del disco de acreción en lugar de ser expulsado directamente. Y la estrella víctima añade otro nivel de complejidad. Una estrella de entre 30 y 200 masas solares orbitando dentro del disco de acreción de un AGN es extraordinariamente inusual. Las estrellas de esa masa son raras en cualquier entorno. Son un 1 o 2% de la población estelar incluso en regiones de alta formación estelar. Y son de corta vida. Una estrella de 100 masas solares tiene un ciclo de vida de apenas 2 o 3 millones de años. Entonces, ¿cómo llegó una estrella de esa masa a estar orbitando dentro del disco de acreción de un AGN supermasivo en el universo primitivo? K. E. Savikford propone en el artículo que las estrellas en el interior de un disco de acreción de AGN pueden crecer más allá de sus masas de formación normales, porque el material del disco se deposita continuamente sobre ellas. En el entorno extremo del disco de un AGN activo, donde la densidad del gas es miles de veces mayor que en cualquier nebulosa estelar normal, las estrellas pueden crecer hasta masas que serían imposibles en cualquier otro contexto. Ford lo expresó directamente. Creemos que las estrellas dentro del disco de Mendelssohn, un AGN, pueden volverse más masivas, porque el material del disco se deposita sobre ellas, causando que crezcan en masa. Eso tiene implicaciones que van más allá de J2,245 más 3743. Los discos de los AGN del universo primitivo podrían haber sido fábricas de estrellas supermasivas, produciendo regularmente los objetos que al ser destruidos contribuirían a hacer crecer rápidamente a los agujeros negros supermasivos. Lo que observamos en J2,245 más 3743 podría ser una versión particularmente extrema de un proceso que fue habitual en el universo primitivo. Para apreciar la escala de lo que J2,245 más 3743 representa, necesitas conocer el récord anterior que desplazó y el agujero negro que tienes más cerca. El récord anterior pertenecía a un evento apodado informalmente Scary Barbie, nombre técnico ZTF20ABRBEIE.
detectado en abril de 2021. Era también un evento de disrupción de marea en un AGN activo. La estrella víctima tenía entre 3 y 10 masas solares. J2 245 más 3743 es 30 veces más energético que Scary Barbie. La estrella víctima de J 2245 más 3743 es al menos 3 veces más masiva, posiblemente 20 veces. En J2 245 más 3743, todo es más extremo. Mientras J2 245 más 3743 brilla con la intensidad de 10 billones de soles a 10.000 millones de años luz, hay un agujero negro supermasivo que también está en el centro de una galaxia, pero en un estado radicalmente diferente. Está a 27.000 años luz de la Tierra, en el centro de la Vía Láctea, y su nombre es Sagitario A estrella. Sagitario A estrella tiene 4 millones de masas solares, unos 125 veces menor que el de J 2245 más 3743. En términos de actividad, es extraordinariamente tranquilo. Acumula material a una tasa que es 100 millones de veces menor que el límite de Eddington para su masa. Es un motor cósmico prácticamente en vacío. No siempre fue así. Las burbujas de Fermi, dos estructuras gigantes de plasma caliente que se extienden perpendiculares al plano galáctico con una extensión de 50.000 años luz cada una, son consistentes con un episodio de actividad intensa de Sagitario A estrella hace entre 6 y 9 millones de años. Hace 6 millones de años, los australopitecos caminaban en el este de África. Y sin embargo, el agujero negro central de nuestra galaxia estaba emitiendo chorros de plasma energético que se extendían decenas de miles de años luz en ambas direcciones. En 2022, el Event Horizon Telescope, una red global de radiotelescopios que actúa como un único telescopio del tamaño de la Tierra, produjo la primera imagen de Sagitario A estrella, un anillo brillante de plasma caliente rodeando una sombra oscura. La sombra es la proyección del horizonte de sucesos sobre el fondo de plasma brillante. Es la imagen directa del lugar donde el espacio-tiempo está tan curvado que la luz no puede escapar. La física que produce el destello de J 2245 más 3743 es la misma que produce las variaciones de brillo en Sagitario A estrella, escalada por la diferencia de masa y de tasa de acreción. El plasma caliente en un disco de acreción es plasma caliente en un disco de acreción independientemente de si el agujero negro tiene 4 millones o 500 millones de masas solares. Y J 2245 más 3743 conecta con Sagitario A estrella a través de algo más profundo: la relación entre la masa del agujero negro central de una galaxia y las propiedades de la componente estelar de esa galaxia. Desde los años 90, los astrónomos han observado que la masa del agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia está correlacionada con precisión sorprendente con el tamaño del bulbo estelar de esa galaxia. Las galaxias con bulbos más masivos tienen agujeros negros centrales más masivos, siguiendo una ley de potencia que es extraordinariamente precisa para objetos que, a priori, no tienen ninguna razón obvia para estar relacionados. J2245 más 3743 es un punto en ese proceso de coevolución entre agujero negro y galaxia en Minomitsinus, el universo primitivo. El agujero negro estaba creciendo. La galaxia que lo albergaba estaba siendo moldeada por los episodios de actividad del AGN. Y el TDE que produjo el destello más brillante de su tipo fue un episodio de ese proceso de crecimiento y coevolución que duró 10.000 millones de años y que continúa hasta el día de hoy en esa galaxia lejana.
hay algo que el destello de J2245+3743 revela sobre el universo primitivo que va más allá del evento en sí y que conecta con una de las preguntas más persistentes de la cosmología moderna: el problema del crecimiento de los agujeros negros supermasivos. Los modelos de formación de estructuras cósmicas predicen que los agujeros negros supermasivos crecen acumulando material a través de la acreción y fusionándose con otros agujeros negros durante las fusiones de galaxias. Ese proceso es lento. Un agujero negro que empieza con la masa de las primeras estrellas masivas, unas 100 masas solares, y que crece por acreción a tasas compatibles con el límite de Eddington, tardaría cientos de millones de años en alcanzar una masa de 1 millón de masas solares. Y miles de millones de años en alcanzar masas de cientos de millones de masas solares. El problema es que el James Webb Space Telescope ha encontrado agujeros negros supermasivos con masas de cientos de millones de masas solares existiendo cuando el universo tenía apenas 400 o 500 millones de años. No había tiempo suficiente, según los modelos de acreción estándar, para que esos agujeros negros crecieran hasta esas masas. Una de las explicaciones propuestas es que en el universo primitivo, con densidades de gas mucho mayores, los agujeros negros podían acretar material a tasas super-Eddington sostenidas, creciendo mucho más rápido de lo que permite el modelo estándar. J2245+3743 proporciona evidencia directa de que la acreción super-Eddington es posible. Su luminosidad en el pico supera el límite de Eddington. No es solo un récord. Es una confirmación observacional de que los agujeros negros supermasivos pueden comer más rápido de lo que el modelo estándar predice en ciertas condiciones. Si esas condiciones eran más frecuentes en el universo primitivo, cuando el gas era más abundante y las estrellas masivas en los discos de acreción de los AGN eran más comunes, entonces los episodios de acreción super-Eddington podrían haber contribuido de manera significativa al crecimiento rápido de los agujeros negros supermasivos que el Webb está encontrando en el universo joven. Joseph Mitchell del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian señaló esa conexión con precisión. El descubrimiento permite a los investigadores examinar la interacción de los agujeros negros supermasivos con su entorno en las primeras etapas del universo, procesos que contribuyeron a modelar el cosmos. La destrucción de una estrella de 200 masas solares por un agujero negro de 500 millones de masas solares en una galaxia a 10.000 millones de años luz no es solo el récord de un evento extraordinario. Es una ventana a los mecanismos que construyeron el universo tal como lo vemos hoy. Los agujeros negros supermasivos que están en los centros de prácticamente todas las galaxias masivas llegaron a ser lo que son a través de episodios de crecimiento rápido cuya física estamos apenas comenzando a entender. Y en los próximos 5 a 10 años, el observatorio Vera Rubin, con su cámara de 3200 megapíxeles fotografiando el cielo austral completo cada 3 noches, encontrará más eventos de la categoría de J2245+3743 a distancias mayores, con agujeros negros de masas mayores y con estrellas víctima de masas que todavía no hemos observado. Si la distribución de TDE en AGN tiene una cola de alta energía con eventos todavía más extremos, Vera Rubin los encontrará. Y los instrumentos del telescopio espacial James Webb y del futuro observatorio de rayos X, New Athena de la ESA, permitirán estudiarlos con una resolución espectral que transformará nuestra comprensión de la física de la acreción extrema en el universo primitivo. Hay 4 consecuencias concretas del descubrimiento de J2245+3743 que se están desarrollando ahora mismo en la comunidad astronómica. La primera es el programa de seguimiento continuado. El ZTF sigue observando.
J2245+3743 en cada rotación de su barrido sistemático del cielo. El objeto todavía brilla a 2 magnitudes por encima de su nivel predestello. Las observaciones del Keck y de otros telescopios de alta resolución se están programando para obtener espectros adicionales que permitan seguir la evolución del disco de acreción a medida que el material de la estrella continúa cayendo hacia el interior. La segunda consecuencia es teórica. El artículo de Graham en Nature Astronomy ha generado una serie de trabajos de modelado que intentan reproducir las curvas de luz de J2245+3743 con distintos modelos de acreción. Los modelos estándar de TD no reproducen adecuadamente ni la amplitud del destello ni la tasa de decaimiento observada. Los modelos más prometedores implican geometrías de disco de acreción no estándar, en las que el material de la estrella destruida se mezcla con el material preexistente del disco del AGN, de maneras que producen el perfil temporal observado. La tercera consecuencia tiene que ver con la búsqueda de más eventos similares en los datos históricos. El equipo de Graham ha iniciado una búsqueda sistemática retrospectiva en el archivo del ZTF que se remonta a 2017, buscando candidatos a TD en AGN activos que pudieran haber pasado desapercibidos. Si hay una distribución de TD en AGN que va desde eventos moderadamente energéticos hasta monstruos como J2245+3743, entender esa distribución es esencial para construir modelos del crecimiento de los agujeros negros en el universo primitivo. La cuarta consecuencia es que J2245+3743 proporciona un laboratorio natural para estudiar la física de la acreción Super Eddington en condiciones que ninguna instalación experimental terrestre puede replicar. Los datos espectrales y fotométricos del objeto son directamente informativos sobre la física del plasma, a temperaturas de millones de grados en campos gravitacionales extremos. Esa información es relevante no solo para los modelos de TD, sino para toda la física de los discos de acreción en objetos compactos. Y hay una dimensión de esta historia que merece ser contemplada antes de llegar al cierre. Cuando observamos J2245+3743, estamos viendo a través de la distancia no solo en el espacio, sino en el tiempo. Los fotones que registran nuestros detectores salieron de ese sistema hace 10.000 millones de años. En ese tiempo, el universo ha seguido evolucionando. La galaxia que albergaba ese agujero negro ha tenido 10.000 millones de años adicionales de vida. La estrella que produjo el destello más brillante jamás registrado quedó completamente consumida hace miles de millones de años. Nada de lo que produjo ese destello existe ya en ningún estado que podamos reconocer. Solo la luz sobrevive. La luz que salió disparada hace 10.000 millones de años, que viajó a través del espacio en expansión y que llegó a un sensor de silicio en el Observatorio Palomar y nos dijo que algo extraordinario había ocurrido en el universo joven. Eso es lo que hacen los telescopios. No miran el cosmos, lo recuerdan. El descubrimiento de J2245+3743 no es el final de una historia. Es el comienzo de una categoría nueva de objetos astronómicos que los telescopios del futuro próximo van a explorar con una profundidad que el ZTF y el Keck no pueden alcanzar. El observatorio Vera Rubin, cuya Legacy Survey of Space and Time comenzó en 2025, es el candidato más obvio para encontrar más eventos de la categoría de J2245+3743. Vera Rubin tiene una cámara de 3.200 megapíxeles, la más grande, jamás construida para un telescopio astronómico, montada en un espejo de 8,25 metros de diámetro. Su diseño está optimizado para fotografiar grandes áreas del cielo
con alta cadencia temporal, exactamente el tipo de instrumento que necesitas para detectar transitorios. En su modo de operación estándar, cubrirá el cielo austral completo cada 3 noches, con exposiciones suficientemente largas para detectar objetos mucho más tenues que los que puede detectar el ZTF. Eso tiene una implicación directa para los TDE. Vera Rubin encontrará eventos de disrupción de marea a distancias mayores, con agujeros negros de masas mayores, y potencialmente con estrellas víctima de masas que todavía no hemos observado. Si la distribución de TDE en AGN tiene una cola de alta energía que incluye eventos todavía más extremos que J2245 más 3743, Vera Rubin los encontrará dentro de los próximos 5 a 10 años. El equipo de Graham lo anticipó en el artículo de Nature Astronomy. Continuaremos revisando los datos del ZTF, buscando eventos similares, y esperamos los datos del observatorio Vera Rubin, que podría encontrar TD igualmente potentes. Más allá de Vera Rubin, el James Webb Space Telescope tiene capacidades espectrales que pueden extraer información de los TDE en AGN, que ningún instrumento óptico o de infrarrojo puede igualar. Los espectros de alta resolución en el infrarrojo cercano y medio, que el Webb puede obtener de objetos como J2245 más 3743, permitirían medir la temperatura, la composición química y la dinámica del plasma del disco de acreción con una precisión sin precedentes. Los programas de seguimiento de TDE con el Webb ya están siendo propuestos como consecuencia directa del descubrimiento de J2245 más 3743. En el espacio de los rayos X, el telescopio de rayos X avanzado de próxima generación, el New Athena de la Agencia Espacial Europea, que está programado para su lanzamiento en la segunda mitad de la próxima década, tendrá una sensibilidad en rayos X que superará en 2 órdenes de magnitud a cualquier instrumento actualmente en operación. Los rayos X son especialmente informativos sobre los procesos de acreción cerca del horizonte de sucesos, porque el material más caliente y más cercano al agujero negro emite principalmente en rayos X. New Athena podría detectar la firma de rayos X de TDE en AGN a distancias mucho mayores que las accesibles hoy, y con una resolución espectral que permitiría medir directamente la física del plasma en la región más cercana al horizonte de sucesos. En el espacio de las ondas gravitacionales, la antena espacial de interferómetro láser, LISA, que está programada para su lanzamiento alrededor de 2035, abrirá la ventana de las ondas gravitacionales a las frecuencias que producen las fusiones de agujeros negros supermasivos. Cuando 2 galaxias se fusionan, sus agujeros negros centrales se acercan progresivamente y eventualmente se fusionan en un único agujero negro más masivo, emitiendo un pulso de ondas gravitacionales de una energía descomunal. LISA podría detectar esas fusiones a distancias cosmológicas, proporcionando información sobre el proceso de crecimiento de los agujeros negros supermasivos, que es complementaria a lo que dicen los TDE. Y hay un tipo de observación que todavía no hemos podido hacer y que en los próximos 10 a 20 años podría transformar la manera en que entendemos los agujeros negros supermasivos del universo primitivo. Es la imagen directa de un AGN en el universo primitivo a través de la interferometría de muy larga base a longitudes de onda de milímetros. El Event Horizon Telescope pudo producir imágenes de los horizontes de sucesos de M87 estrella y Sagitario A estrella, porque esos agujeros negros, aunque están a distancias mucho mayores que los objetos del sistema solar, tienen diámetros angulares suficientemente grandes para ser resueltos con la red de radiotelescopios del EHT M87 estrella, con 6.500 millones de masas solares y a 55 millones de años luz de distancia. Tiene un diámetro angular de 42 microsegundos de arco. Sagitario
A estrella, con 4 millones de masas solares y a 27.000 años luz, tiene un diámetro angular de 52 microsegundos de arco. El agujero negro de J2245 más 3743, con 500 millones de masas solares y a 10.000 millones de años luz, tiene un diámetro angular de aproximadamente 1 microsegundo de arco o menos. Eso está fuera del alcance del EHT actual, cuya resolución es de aproximadamente 20 microsegundos de arco. Pero una versión extendida del EHT, que incluya antenas en el espacio, el Space VLBI, podría alcanzar resoluciones de submicrosegundos de arco, potencialmente suficientes para resolver el horizonte de sucesos de los AGN más masivos del universo primitivo a distancias comparables a la de J2245 más 3743. Si ese instrumento llegara a construirse, por primera vez en la historia, tendríamos imágenes directas del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo en el universo joven, en plena actividad de acreción. No una imagen estática como la de M87 estrella. Una imagen de un sistema en estado de destrucción estelar activa, con el disco de acreción brillando con la energía de una estrella destruida, con el plasma turbulenteando a las puertas del horizonte de sucesos, con las variaciones de brillo que reflejan la dinámica del plasma en tiempo casi real. Eso es lo que la astronomía del siglo XXI tiene por delante. No el final de las preguntas sobre los agujeros negros. El comienzo de verlos de cerca, con suficiente detalle, para empezar a entender la física que ocurre en los lugares más extremos del universo. Hay una tensión en el corazón de la historia de J2245 más 3743 que vale la pena nombrar con claridad antes de terminar. Por un lado, el destello de J2245 más 3743 es el triunfo de la ciencia observacional moderna. Un sensor automatizado en California detectó un cambio de brillo en un punto del cielo en 2018. 5 años después, cuando hubo suficientes datos acumulados para ver que ese punto se comportaba de manera inusual, el equipo de Graham apuntó el telescopio Keck hacia él y descubrió que estaban mirando el evento más energético de su tipo jamás registrado. Ocurrido hace 10.000 millones de años, cuando el Sol todavía no existía. El proceso de ciencia funcionó exactamente como debe funcionar. Por otro lado, el destello de J2245 más 3743 es un recordatorio de la profundidad de lo que no sabemos. La paradoja de la información del agujero negro sigue sin respuesta. La física de la acreción super-Eddington, en las condiciones de J2245 más 3743, no puede ser reproducida por los modelos actuales. La pregunta de qué ocurre con la información cuántica cuando cruza el horizonte de sucesos es tan profunda y tan persistente en 2026 como lo era cuando Hawking la planteó en 1976. Esa tensión es la que define el estado de la física de los agujeros negros hoy. Tenemos instrumentos extraordinarios que pueden detectar eventos a 10.000 millones de años luz, con precisión espectroscópica suficiente para medir la temperatura del plasma de la estrella destruida. Tenemos teorías que predicen con asombrosa exactitud el comportamiento de los objetos en casi todos los contextos imaginables. Y sin embargo, en el interior del horizonte de sucesos de J2245 más 3743, donde esas dos teorías deberían operar simultáneamente, no tenemos ninguna descripción física coherente de lo que ocurre. El universo continúa siendo más grande que nuestras teorías. Siempre lo ha sido. En 1933, Fritz Zwicky calculó que las velocidades de las galaxias en el cúmulo de Coma no cuadraban con la masa visible. En 1970,
Vera Rubin midió las curvas de rotación de las galaxias espirales y confirmó que Zwicky tenía razón. En 2022, el Event Horizon Telescope fotografió por primera vez el Minovetsan, horizonte de sucesos de Sagitario a estrella. En 2025, el equipo de Matthew Graham en el Caltech confirmó que J2245+3743 era el destello de agujero negro más brillante jamás registrado. Cada vez que miramos más profundo, encontramos que la realidad es más extrema de lo que habíamos asumido. No ligeramente más extrema. Órdenes de magnitud más extrema. 30 veces más brillante que cualquier evento anterior. 10 billones de soles en un punto del espacio del tamaño del sistema solar. Y en el interior de ese punto, en el interior del horizonte de sucesos de J2245+3743, la información cuántica de una estrella de 200 masas solares está siendo absorbida a una tasa sin precedentes. Lo que le ocurre a esa información es la pregunta más profunda que la física plantea sobre los agujeros negros. Y nadie, en ningún laboratorio ni en ninguna ecuación, tiene todavía la respuesta. Eso no es un fracaso, es una invitación. La invitación a seguir mirando, a seguir midiendo, a seguir construyendo telescopios más grandes y sensores más precisos y algoritmos más capaces de encontrar los objetos que cambian, que brillan de maneras inesperadas, que nos dicen que hay algo ahí que todavía no entendemos. J2245+3743 lleva 10.000 millones de años esperando a que alguien con los instrumentos adecuados lo mirara. Ahora lo hemos mirado. Y lo que vemos es el universo en su momento más violento, más extremo, más incomprensiblemente energético, diciéndonos que hay mucho más por entender. Si este viaje por el objeto más brillante del universo conocido te dejó pensando en lo pequeña que es la física, que conocemos comparada con la física, que el cosmos practica todos los días, a 10.000 millones de años luz de distancia, deja un like. Nos ayuda a llegar a más mentes curiosas. Si quieres seguir explorando los objetos más extremos del cosmos y las preguntas que no sabemos responder todavía, suscríbete. Esta es la primera de una serie de noches que vamos a dedicar a los agujeros negros y a todo lo que hacen que no debería ser posible. Y si esta noche el destello más brillante del universo conocido te acompañó mientras la mente se apagaba, ya hicimos nuestro trabajo. Hasta la próxima noche entre estrellas.